Señor, te bendecimos en este día, exaltamos y glorificamos tu nombre que es maravilloso Dios. Damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, porque, Señor, grandes son tus bondades y tus misericordias para con nosotros. Grandes son tus maravillas, Señor. Gracias por un día nuevo, gracias por la preciosa sangre de Jesús de Nazaret, es la que nos habilita, Señor, para poder entrar delante del trono de la gracia, de la misericordia, con toda libertad, Señor, amparados en la obra de Jesús de Nazaret. Señor de la gloria, fortalecidos, Dios, y afirmados por la obra de Jesús de Nazaret, que nos garantiza, Señor, este libre acceso a tu presencia. Hoy te bendecimos, Señor, te glorificamos, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir este día para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por aquellos hermanos y aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos realmente complicados, Señor, y te ruego que les des sabiduría, que les des fortaleza de tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, que coloques paz en sus corazones, que ese consolador divino que es el Espíritu Santo sea obrando allí, trayendo una palabra de esperanza y de fortaleza para ellos, Dios, en medio de los momentos que estén viviendo, sean situaciones familiares, económicas, laborales, de salud, Señor amado, diferentes aflicciones, diferentes, Señor amado, pruebas que estén pasando, que tú los ayudes y tú los fortalezcas para poder salir en victoria en medio de esta situación que estén viviendo, particularmente cada uno, diferentes situaciones. Para cada uno, Señor de la gloria, tiene su propio peso, su propia validez y trae su propia angustia posiblemente. Y que conforme a la necesidad de cada uno, tú seas obrando hoy en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret también te pido que el Espíritu de tu palabra sea obrando en cada uno de nosotros, que tú seas, Señor, tallando, esculpiendo ahí el carácter de Cristo por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de tu palabra, y que tú seas, Señor, exhortando, edificando y consolando nuestras vidas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Gracias por permitirme llegar allí hasta el lugar donde se encuentran. Gracias por sacar este tiempo para compartir conmigo en el estudio de la palabra del Señor. Reciban un abrazo de parte de la familia pastoral, la pastora Liz, Mónica, Samuel. De mi parte reciban un abrazo. Que el Señor sea fortaleciéndolos, cualquiera que sea la situación que estén pasando por este momento. Y que sepamos que siempre hay una esperanza en el Señor. Siempre hay un futuro para nosotros de esperanza, de fortaleza, cuando estamos en el Señor. Que pasamos dolores, aflicciones, necesidades, situaciones complicadas como todos los demás, no estamos exentos. El Señor no vino a hacernos exentos de las dificultades que se viven aquí en este mundo, pero vino a fortalecernos y vino para garantizarnos que por medio de su Espíritu Santo Él nos puede dar la victoria. Estamos hablando ya sobre el carácter, que es el segundo aspecto que estamos considerando para poder tener una vida de éxito. Y reitero, es una vida de éxito desde la óptica de Dios. Y por ser una vida de éxito desde la óptica de Dios y no desde la óptica del ser humano, tenemos que echar mano a la Biblia. Cada ocasión que nos acercamos, cada oportunidad, hay que echar mano a la Biblia. Porque si fuera según la óptica de los hombres, tomaríamos un libro cualquiera de cualquier otro mortal, de cualquier ser humano, y estaríamos allí estudiando según el concepto de él, pero sabiendo que posiblemente esa persona tiene el mismo vacío en su corazón y en su espíritu que el vacío que tiene la mayoría de la humanidad, porque no tienen a Dios en sus vidas. Y sí, pueden tener éxito, yo no les digo que no, pueden tener éxito en lo que hagan durante el tiempo que estén aquí en esta tierra. Pueden tener éxito en las metas que se alcancen, las pueden lograr, pueden influenciar a mucha gente y de hecho lo hacen, pero su éxito muere con ellos.
Su éxito desaparece con ellos. Y por no haber buscado hacer la voluntad de Dios, por no haber tenido en cuenta a Dios en sus vidas, por muy altruistas que hayan sido, por muy dadivosos que hayan sido, por muy generosos, por muchas obras de misericordia, como se dice, que hayan hecho, eso no les sirve, porque la única manera de tener éxito en la eternidad es habiendo tenido a Jesús, habiendo recibido a Jesús de Nazaret como Salvador único y personal mientras que estaban aquí en esta tierra vivos, porque después de que una persona parte de la eternidad, nada se puede hacer por ella. Entonces vamos a recordar los últimos 2 puntos que vimos respecto al carácter, que tiene que ver con nuestro ser, con nuestro hacer y saber. Y dice allí que el carácter manifiesta realmente lo que cada uno de nosotros es, sin máscaras, sin apariencias. Podemos aparentar delante de los otros seres humanos, podemos aparentar delante de las otras personas, podemos lanzarles una imagen falsa y pueden ellos estar convencidos de que eso somos. Pero Dios es el que conoce los corazones y tarde o temprano se van a dar cuenta de quiénes somos. Lo segundo es que el carácter es lo que Dios quiere trabajar en mí, en lo que Dios quiere obrar en mí. Y hablamos allí que hay 3 propósitos de Dios con nosotros. El primero es salvarnos, por eso envió a Jesús de Nazaret a morir en la cruz de Calvario y a resucitar al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre para poder borrar los pecados y las maldades de toda la humanidad, incluso tus pecados. Por eso cuando el Señor se presenta ante sus discípulos, ellos se asustan porque piensan que estaba viendo un fantasma después de que Él ha resucitado. Uno, la impresión de que el que habían sepultado ahora aparece delante de ellos y está vivo. Y lo otro, por el mismo aspecto del Señor, era un aspecto, imagino, pálido, porque cuando el Señor les pide que le den un alimento, Él les dice para que se den cuenta que un fantasma o un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo, pero no mencionó sangre, porque hasta la última gota de sangre el Señor la derramó para perdonar nuestros pecados y nuestras maldades. Entonces es el carácter de Cristo lo que el Señor quiere tallar en nosotros para podernos conducir en este mundo siendo imitadores de Jesús de Nazaret. Para eso envió a Jesús al mundo, para salvarnos y que nosotros nos parezcamos a Él y que Él sea el hermano mayor en medio de todos nosotros. Y lo tercero que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de un tercer y cuarto punto. El tercer punto es lo que le da solidez a lo que nosotros hacemos. Recuerden que es el ser, el hacer y el saber. Entonces el carácter es lo que le da solidez o le da debilidad a lo que nosotros hacemos. Podemos decir al servicio que nosotros prestamos. Entonces eso es lo que le da solidez. Mateo capítulo 7 versículos 28 y 29, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Está diciendo aquí que la gente se asombró de lo que el Señor estaba haciendo porque lo hacía con autoridad. Es decir, Él respaldaba sus enseñanzas con su propia vida. Diferente a lo que hacían los maestros de la religiosidad. Porque la diferencia entre religión y relación, la diferencia entre cristianismo y religiosidad es que nosotros, por la obra que hace el Espíritu Santo y que nos ayuda a parecernos cada día más a Jesús de Nazaret, respaldamos lo que hacemos con el carácter que se está formando en nosotros, y porque la gente puede ver en nosotros el reflejo de Jesús de Nazaret. Entonces, así como el Señor Jesucristo respaldaba y enseñaba con autoridad, necesitamos pedirle a Él
que nos ayude con su Espíritu Santo para tener una vida conforme a su voluntad, una vida encaminada en el propósito de Dios. Porque déjame decirte una cosa, si no lo he dicho antes, déjame decirte que tener una vida exitosa aquí sobre esta tierra y que trascienda la eternidad solamente se logra si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Solo se logra si la voluntad de Dios es prosperada en nuestras vidas. Podemos vivir de la manera que se nos antoje, pero eso va a tener un límite. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, eso trasciende en la eternidad. Primera a los Corintios, capítulo 3, del 5 al 9, dice de la siguiente manera: después de todo, dice, Apolo y yo solo somos servidores de Dios. Mira cómo el apóstol Pablo ubica en el lugar correcto a Apolos, que era un líder en aquel tiempo, y él mismo, y ubica a toda persona que quiera servir al Señor. Dice, nosotros solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo, es decir, para presentarles la palabra, el evangelio de salvación. Eso es lo que somos nosotros, dice el apóstol Pablo. No somos más que eso. Es como si vemos un excelente cirujano y tiene una operación posiblemente en el cerebro, la operación más complicada que te imagines en el cerebro o la operación más complicada que te imagines en el corazón. Y él está operando y toma su bisturí y empieza allí a trabajar, y empieza a abrir, empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y al finalizar, entonces ya después de haber suturado allí la herida, etcétera, él termina la operación y ha sido todo un éxito. Entonces imagínate que empieza el bisturí, empieza la gasa, empiezan las tijeras, empieza el hilo, empieza la aguja, empiezan todos ellos, empieza allí la máscara de oxígeno, la de anestesia, empiezan los equipos que están allí en la sala de cirugía a saltar y a decir, ¡hey, qué excelentes somos, qué excelentes somos! Ellos solo fueron un instrumento para poder monitorear, para poder trabajar, para poder cortar, suturar, abrir, cerrar, etcétera. Pero realmente el que hizo la operación fue el cirujano, y es el que merece en ese momento toda la alabanza. Tú y yo, así como Apolos, así como Pablo, así como todos los discípulos del Señor, de ese entonces, después, de hoy y del futuro, solamente somos servidores de Dios. Y que el Señor nos ayude para ser buenos servidores. Sigue diciendo allí, entonces, que es para ayudarnos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le mandó a hacer. El propósito de Dios, el diseño de Dios. Dice, cada uno de nosotros, ahí estuvo el mérito. Ellos rindieron su voluntad a la voluntad de Dios. Rindieron su espíritu al espíritu de Dios. Y dice, lo único que nosotros hicimos fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y cuando Pablo tiene su encuentro allí con el Señor Jesucristo, que él va camino a Damasco para poder perseguir cristianos, y el Señor se le aparece, y Pablo, asombrado y allí cegado por ese resplandor que aparece, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús de Nazaret resucitado le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar puntapiés, patadas, coces contra el aguijón, porque quien realmente se está lastimando eres tú. Y le dice el apóstol Pablo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Si aún no conoces, si aún no sabes qué es o cuál es el plan de Dios para ti, entra en oración, busca al Señor en oración y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor hace tiempo definió cuál era mi labor. Y la labor ministerial nuestra, de mi esposa, la mía, de la familia, es multiplicarnos en discípulos crecientes en el carácter del Señor Jesucristo. Dios trabaja de una y de otra manera en los diferentes lugares, pero nuestro propósito es, con la ayuda del Espíritu Santo, poder colaborar. Como dice aquí, somos colaboradores, ayudantes, servidores del Señor, para poder levantar hombres y mujeres
que se parezcan al Señor y que lo que hagamos para el Señor esté respaldado por nuestras vidas. Yo sé que es difícil, que en ocasiones de pronto nos rajamos en una evaluación, pero el Señor en su misericordia nos ayuda a salir adelante. Sigue diciendo allí: yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él, pero Dios es quien los ha hecho confiar más en Cristo, es quien les da el crecimiento. Mira, el apóstol Pablo predicó, lanzó el mensaje de salvación y la gente creyó. Y aquellos que creyeron, Dios utilizó a Apolos para consolidarlos, para fortalecerlos en la fe. Pero es Dios quien los hizo crecer en la fe. Es Dios quien los hizo crecer en su vida espiritual. Es Dios el que obró para que se pudieran parecer más y más a Jesús de Nazaret. Y eso ha sucedido en las vidas de todos los cristianos desde ese entonces. Alguien nos predicó el Evangelio. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo recibí el mensaje de salvación a la edad de 24 años. Y allí conocí al Señor y el Señor me sacó de una vida que ese no es de mensaje, ni voy a hablar de eso, pero era terrible. Y el Señor me dio salvación y empezó a trabajar, a formar a Cristo en mí. Y todavía una gran tarea le falta al Señor. Si yo tuviera una camiseta con mi esposita, hemos dicho, ojalá pudiéramos tener unas camisetas que dijera aquí, en obra negra, estoy en construcción, estoy todavía en arreglos, ¿no es cierto?, en restauración, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y sigue diciendo allí: así que lo importante no es quien anuncia la noticia, dice, yo no soy el importante, dice el apóstol Pablo, ni quien ayuda a fortalecer, ni quien enseña, ni quien los ayuda a conocer más a Jesús de Nazaret. Dice, el único importante es Dios, es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Tanta importancia tienen los que ganan un alma como aquellos que los ayudan a crecer en el conocimiento bíblico y en el descubrimiento de las verdades bíblicas y en la vivencia de esas verdades bíblicas. Y allí siempre va a estar obrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará obrando cuando alguien predica el Evangelio a otro, y el Espíritu Santo estará obrando cuando otro viene, enseña, consolida, disipula, y el Espíritu Santo estará allí obrando para que nosotros crezcamos en el carácter del Señor Jesucristo. Dice, cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que cada uno haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Entonces le está diciendo a los discípulos, nos está diciendo a nosotros, ustedes son como un campo de trigo o son como un edificio que va creciendo, un campo de trigo que da fruto al 100%, ¿no es cierto? Y del cual Dios es el dueño. Entonces, una de las cosas importantes que necesitamos entender es que el carácter de Jesús de Nazaret es lo que Dios quiere obrar en nosotros. Unos predican, otros disipulan, consolidan, ayudan a instruir, enseñan, pero es Dios quien nos da el crecimiento. Y ese crecimiento viene a través de poder permitir que el Espíritu de Dios talle en nosotros el carácter de Jesús de Nazaret para la gloria de su nombre. Bien, continuamos. Lo que Dios va a evaluar en mí. Eso es lo que Dios va a evaluar en mí. Dios no va a evaluar tanto lo que hayamos hecho. Dios no va a evaluar de pronto a cuánta multitud le predicaste. No va a evaluar cuántas vidas ganaste para Él. Dios va a ir mucho más allá. Dios va a evaluar el carácter en ti y en mí. Eso quiere decir el espíritu, la intención con la cual nosotros hicimos las cosas que hayamos hecho. Mateo capítulo 7, 21 al 23 dice de la siguiente manera: no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entran en el reino de Dios. Dice, no todos los que me dicen Señor y los que me dicen que yo soy su dueño van a entrar allí. Dice,
eso no es suficiente. No es de palabra. No es de palabra. Desafortunadamente, antes de conocer al Señor, era una persona que bebía mucho. Tuve una motocicleta y mi mamá me decía: mi hijo, por favor, no beba cuando vaya a montar en esa moto, déjela guardada si va a ir a beber. Pues no conocíamos a Jesús y mi mamá hacía esa propuesta, y lloraba mucho. Y yo le decía: tranquila, mamá, pero ¿usted me ama? Sí, claro, pues entonces demuéstremelo. Y el problema es que a veces no demostramos el amor. Y ella sufrió bastante y estuve a punto de perder la vida por esa práctica de combinar gasolina con licor. Y el Señor en su misericordia guardó mi vida para tenerme hoy acá. Entonces dice, no es suficiente con hacer las cosas que nosotros hacemos, no es suficiente con decir al Señor: Señor, yo te amo, no es suficiente con decirle: tú eres el Señor de mi vida. Dice, antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Y en una ocasión una persona se le acercó al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la ley de Dios? El Señor Jesús resumió el mandamiento, toda la ley la resumió en 2 mandamientos. Y le dijo: el primero y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú vales. Y el segundo es semejante al primero, van ligados el uno al otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra ocasión el Señor le dijo a sus discípulos y a sus oyentes, les dijo: hagan con los hombres lo mismo que ustedes quieren que ellos hagan con ustedes. Mi pregunta es entonces, para mí y para ustedes, ¿estamos actuando con nuestro prójimo como nos gustaría que actuaran con nosotros? ¿Estamos haciéndole a nuestro prójimo lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros? Esa es una pregunta muy importante para saber qué tanto del carácter de Cristo hay en nosotros. Nos gustaría que así como tratamos, que así como hablamos de nuestro prójimo, la gente hable y nos trate a nosotros. Que lo que le hacemos a nuestro prójimo nos lo hagan a nosotros. Allí hay una gran manera de pesar realmente qué tanto de carácter de Jesús hay en nosotros. Y dice aquí, el versículo 22 dice: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos parte del mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces el Señor les está diciendo allí que muchos van a llegar a algo que se llama el gran trono blanco. Y allí le van a decir: pero Señor, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre ganamos almas, en tu nombre, Señor, hicimos grandes cosas. Y el Señor les va a decir: no, yo no los conozco. Dice: yo nunca los he conocido. No les dijo que los conoció un tiempo, después se apartaron, después volvió a... No, dice: nunca los conocí. Apártense de mí. Porque aunque hicieron cosas, no conocían realmente al Señor. No hacían la voluntad. El espíritu en el que hacían las cosas no era correcto. No era lo apropiado. Entonces debemos preocuparnos no solamente de hacer cosas buenas, sino que las hagamos en el espíritu correcto y guiados en la voluntad de Dios. Sigue diciendo allí entonces que les dice: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Y me recuerda la situación de una pareja, un matrimonio. Ellos se llamaban Ananías y Zafira. Puedes leer la historia en Hechos capítulo 5, libro de los Hechos capítulo 5. Entonces Ananías y Zafira habían tenido una herencia, pero a ellos les interesaba escalar en posición. Puede ser que ese no sea tu interés. Puede ser que tu interés no sea ambicionar, escalar en posiciones, escalar en privilegios, escalar allí en tener autoridad sobre otros. Pero ese sí fue el interés de Ananías y Zafira. Entonces ellos recibieron una herencia
Y tomaron parte de la herencia y fueron donde los apóstoles y le dijeron allí a Pedro. Le dijo a Ananías, primero llegó allí y le dijo, mira Pedro, vendí mi herencia. Vamos a colocar un valor X. Vendí mi herencia en 30 millones de pesos. Aquí están los 30 millones de pesos. ¿Cuál es mi oficina? ¿Dónde me voy a instalar? ¿Cuáles son los que yo voy a mandar? Es una adaptación para esta enseñanza. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro que él estaba mintiendo. Y le dice a Ananías, ¿de verdad vendiste en 30 millones de pesos tu herencia? Y dijo, sí, y aquí están todos para la obra. Don, ¿qué tipo de liderazgo me vas a colocar? Y el Espíritu Santo, por medio de Pedro, le dice a Ananías, ¿por qué has osado en mentir al Espíritu Santo de Dios? Por haber mentido al Espíritu Santo de Dios, inmediatamente cayó muerto y los que estaban allí lo sacaron. Más tarde llega Zafira y Pedro le da la oportunidad, el Señor le da la oportunidad por medio de Pedro y le dice a Zafira, dime Zafira, ¿de verdad vendieron la propiedad, la herencia la vendieron en 30 millones de pesos? Y Zafira dijo, claro que sí, ya mi esposo Ananías se trajo el dinero. ¿Dónde está nuestra oficina? ¿Cuál es el cargo que vamos a ocupar? ¿Cuál es la autoridad que nos van a dar? ¿Sobre quiénes vamos a mandar? Y le dijo Pedro, pues así como sacaron a tu esposo, te van a sacar ahora. Y cayó muerto. Dios no solamente ve lo que tú y yo hacemos, Dios ve el espíritu con el cual lo hacemos. El espíritu en el cual nos movemos cuando hablamos de alguien, cuando decimos algo de alguien. Y eso es sumamente importante para evaluar qué tanto del carácter de Cristo hay en nosotros. Mira, es lo que Dios va a evaluar en nosotros, el carácter. Lucas 10, 17 al 20 dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría al Señor. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo el Señor, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Mira lo que el Señor nos dice. Y le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, les di autoridad sobre todo poder del enemigo, todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, refiriéndose a las potestades satánicas. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esto quiere decir que nosotros somos inmunes a los poderes de las tinieblas. Somos inmunes a la brujería. Somos inmunes a la hechicería. Somos inmunes a los diferentes trabajos ocultistas que la gente quiera hacer contra nosotros. Somos inmunes a que nos metan amuletos y hagan cosas así. Somos inmunes. El Señor nos ha dado autoridad. Dice, ustedes pueden caminar entre serpientes y escorpiones y nada les va a dañar. Pero necesitamos tener cuidado de algo, de no abrirle la puerta al enemigo. Eso sí que es importante. Fíjate que, por ejemplo, Pedro, cuando a Pedro le preguntan que si él conocía al Señor, que si él andaba con el Señor en 3 oportunidades, Pedro dice, lleno de miedo. Mira, hace unos minutos atrás, unas horas atrás, él sacó su espada y casi le baja la cabeza a Malco, le bajó solo una oreja. Pero ahora, ante una simple y sencilla pregunta, Pedro tiene miedo, se acobarda y empieza a mentir en 3 ocasiones. Es el temor, es el miedo en nuestras vidas lo que le abre la puerta al enemigo. Mira, yo no le tengo miedo a hechiceros, a brujos, a aguateros, a quirománticos, a adivinos, a ocultistas. No le temo a ninguno de ellos porque soy inmune. No hay una sola arma que el enemigo pueda lanzar contra mí que prospere, porque el Señor es mi escudo, es mi fortaleza. Él va delante mío y Él es mi retaguardia. El Señor tiene planes de bendición para mí.
Entonces soy inmune a todas esas horas. Tú eres inmune a la hechicería, a la brujería, a todas esas cosas, a menos que les tengan miedo. Y si les tienen miedo, entonces abres la puerta para que el enemigo pueda hacerte daño a través de esas cosas. Pero somos inmunes. Mantén tu fe en el Señor, fortalécete en el Señor, no le temas al enemigo, porque la misma palabra dice que donde hay temor, el amor de Dios no se manifiesta. En el perfecto amor no hay temor. Sigo. Continuemos allí con la palabra. Muy bien. Apocalipsis 1:14, nueva traducción viviente. Acuérdate que estamos hablando de que es lo que el Señor va a evaluar en nosotros. Entonces, allí el Señor le dice, en Lucas, le dice, nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa debe ser nuestra mayor alegría. Sí, es un gozo cuando tú empiezas allí y tomas autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y estás en una posición correcta con el Señor y te enfrentas y echas fuera demonios en el nombre de Jesús de la manera correcta, no ahí a la topa tolondra, como se dice, sino de una manera correcta. Te enfrentas, eso produce alegría, produce gozo, pero el gozo mayor que nosotros debemos tener, el gozo supremo, es que nuestros nombres están escritos en el cielo, que gracias a Jesús de Nazaret nosotros somos salvos, tenemos salvación y vida eterna. Eso es lo que trae el mayor gozo a nuestro corazón. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Está hablando de que la vista del Señor era penetrante. Y en ese momento está hablándole al apóstol Juan cuando estaba allí exiliado en la isla de Patmos. Y fíjate una cosa, aquí lo que el Señor está diciendo es que Él va a juzgar a su iglesia. El Señor se le aparece allí en una visión, se le aparece allí al apóstol Juan. Y dice el apóstol, lo describe que el Señor tenía una cabellera blanca, que sus pies eran como el bronce, que de su boca salía una espada para poder juzgar. Está haciendo allí una representación o una descripción mejor del Señor Jesucristo. Y dice algo muy importante, sus ojos eran como llamas de fuego penetrantes. Y el Señor está allí y le dice que debe llevar ese mensaje a las 7 iglesias de Asia, de una provincia llamada Asia, no del continente asiático, de una provincia, a las 7 iglesias. Y esto de que tienen los ojos de como llama de fuego es que el Señor va a juzgar la iglesia. Esas 7 iglesias allí en la provincia de Asia, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, todas las iglesias allí representan el cuerpo completo de la iglesia en todos los tiempos. Y dice que el que tiene ojos como llama de fuego viene allí para poder juzgar. Y mira lo que dice allí la escritura, entonces más adelante en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Tiatira, es de una iglesia específica. Dice, este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Los ojos que penetran hasta lo más profundo. El bronce significa juicio. Entonces, según lo que el Señor ve que nosotros hicimos, el espíritu en el que lo hicimos, Él va a juzgar en nosotros todo lo que hayamos hecho para Él. No por Él, para Él. Y sigue diciendo, yo sé todo lo que tú haces, le dice a la iglesia allí en Tiatira. Le dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Ay, el Señor es tan hermoso que cuando se acerca para llamarnos la atención, lo primero que hace el Señor es decirnos todas las cosas bonitas que Él ve en nosotros. Dice, pero tengo una queja en tu contra. Dice, pero tengo contra ti una queja. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza,
lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a cometer alimentos ofrecidos a ídolos. Es decir, esta mujer representa a esa permisividad del pecado sexual dentro de la iglesia y de la idolatría. Entonces podemos ver cómo desafortunadamente en muchos lugares se permiten o se pasan por alto los pecados sexuales, no se corrige, no se enseña al respecto. Y las personas viven en pecado sexual y siguen adelante su vida como si nada pasara. Las personas caen en idolatría, siguen viviendo en idolatría, van a una iglesia cristiana de sana doctrina, pueden llevar su Biblia, pueden ir bien juiciositos, bien puntuales, son los últimos que se van, quieren hacer de todo, pero realmente todavía hay idolatría en sus corazones. Aquel que tiene los ojos como llama de fuego se va a dar cuenta de eso y va a juzgar. Y dice allí en Apocalipsis 19:11, otra descripción de esos ojos como llama de fuego. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sigue diciendo en el versículo 13, sus ojos eran como llama de fuego. De nuevo esta figura de unos ojos como llama de fuego que penetra hasta lo más profundo y ve lo que realmente hay en nuestro corazón, ve lo que realmente nuestro carácter se está formando, cómo nuestro carácter se manifiesta. Esos ojos como llama de fuego nos conocen a la perfección. Eso, mejor dicho, nos describe a nosotros a la perfección. Es algo detallado en nuestra vida, hasta lo más mínimo el Señor lo conoce. Con sus ojos como llama de fuego que penetra allí. Y para terminar, 1 Corintios capítulo 3, regresamos al capítulo 3, versículos 10 al 16, dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, pero la verdad es que ya van 37 minutos y vamos a dejar esto para mañana, Entonces, deseo que el Señor los bendiga en este día, que en todo lo que hagamos, meditemos en qué espíritu lo hacemos. Si hablas de alguien, en qué espíritu hablas. Si haces algo, en qué espíritu lo haces. Porque finalmente una vida de éxito solamente se logrará después de pasar el examen de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Te bendigo en este día. Que el Señor te guarde y que en todo lo que tú hagas con la ayuda del Señor, la voluntad de Dios sea prosperada. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga.